La Academia Sueca distingue con el Premio Alfred Nobel de Literatura a don José Echegaray, en reconocimiento a las numerosas y brillantes creaciones que de una manera individual y original han revivido las grandes tradiciones del drama español. Estocolmo, a 10 de diciembre de 1904. José Echegaray, el intelectual polifacético detrás del Nobel. En el año 1904, la Academia Sueca concedía el Premio Nobel de Literatura a José Echegaray en reconocimiento a una de las muchas facetas de esta figura singular del siglo XIX que brilló en múltiples actividades. Fue ingeniero de caminos, matemático y físico-matemático, economista y político de destacada actividad, gran divulgador científico, organizador y gestor en las más importantes instituciones públicas y privadas, además de dramaturgo. Ese hombre que sí es recordado por algunos ahora, que yo creo que lo recuerdan pocos, salvo que pasen por la calle de José Echegaray en Madrid, o vean en la calle de Huertas, también de Madrid, en el suelo una frase de Echegaray, lo recuerdan por su obra como dramaturgo. Fue sin embargo el mejor matemático de la España del siglo XIX y un político entre cuyas obras se encuentra nada más y nada menos que la creación en su sentido moderno del Banco de España. Max Nordau, intelectual austríaco, hablaba de Echegaray como una especie de nuevo Goethe, como un hombre del Renacimiento, como un polifacético intelectual capaz de dominar los campos científicos, de situarse en la preeminencia en los campos creativos y al mismo tiempo de desarrollar facetas públicas, de economista, de político, que le dieron un relieve inusitado. José Echegaray Eizaguirre nació en Madrid en el año 1832, hijo del médico y profesor aragonés José Echegaray Lacosta y de la navarra Manuela Eizaguirre Chale. El escritor, ensayista y crítico teatral Alfredo Marquerie recordaba su biografía y obra en una conferencia pronunciada en la Asociación de Escritores y Artistas en enero de 1973. Su padre era médico y profesor de botánica, fue el octavo hijo del matrimonio, fue bautizado en la iglesia de San Sebastián, que tiene un gran abolengo en esta tradición farandulera española, porque allí recibieron las aguas bautismales grandes genios y grandes ingenios de las letras y del teatro. Y a los 3 años, eso se ha contado mucho, tuvo una especie de premonición o de visión clarividente, prorrumpió en grandes gritos y dijo que veía algo así como un escenario, le escribió como un cuadro hueco, y dentro del cuadro hueco una dama pálida vestida de luto, que decía cosas muy bonitas. Es decir, era algo así como si a los 3 años ya Echegaray hubiera tenido una especie de premonición de Melpomene o de Talía. ¿Quién sabe si de aquella primera impresión han podido nacer mis aficiones al teatro? Pero la impresión debió de ser enérgica, porque muchos años han pasado, y aún hoy mismo veo con asombrosa claridad la barandilla, el escenario y la mujer alta y esbelta y vestida de negro que cruza por el fondo. El padre, profesor, fue trasladado a Murcia y allí, en la infancia, Echegaray estudió el bachillerato, demostró siempre una gran aplicación y una gran inteligencia. Tanto los estudios de ciencias como los estudios de letras fue lo que se suele llamar un niño precoz. Mis aficiones eran bien sencillas y se manifestaban de este modo. Un interés extraordinario por el teatro y, en el teatro, por los dramas. Además del teatro, se desbordaban mis aficiones por el campo inagotable de la novela. Pero a la par que se desarrollaban mis afanes y apetitos por el género novelesco y el género dramático, se desarrollaban poderosísimos, con intensidad creciente y tan invencibles que todavía no han sido vencidos, por el estudio de las ciencias matemáticas, mejor dicho, por las matemáticas puras. Tanto más gozaba yo estudiando un teorema de la geometría de Vincent o resolviendo un problema de geometría descriptiva de Leroy, que por mí mismo y sin profesor estudiaba,
que leyendo las primeras entregas del Conde de Montecristo o que viendo representar El Trovador. Leía todas horas y toda clase de obras científicas, literarias y muchas novelas también. Pero que cuando leía las novelas, él en mente las iba traduciendo al lenguaje del teatro, como si dijéramos escenificándolas en mente. Es decir, él veía la literatura bajo la especie teatral. Por eso la intuición del teatro está en él desde su primera infancia. Pero como sus dotes científicas eran también extraordinarias, pues cuando llegó el momento de elegir carrera, no vaciló. Le dijo a su padre que quería ser ingeniero de caminos. El padre, que disfrutaba de una posición muy modesta, modesto profesor, dijo, bueno, haremos lo que podamos. Y lo mandó a Madrid. En 1848, el joven José Echegaray se traslada a Madrid para estudiar en la Escuela de Ingenieros de Caminos, institución que ofrecía una importante enseñanza matemática en su programa de estudios. Fernando Ibáñez, ingeniero de caminos y codirector de la Cátedra Echegaray del Ateneo de Madrid. La ingeniería de caminos, la escuela era la más importante porque se trataba de dar un conocimiento matemático elevado a la gente que iba allí, en comparación mucho con lo que ocurría en Francia. Y la verdad es que las promociones eran muy pequeñas. En los tiempos de Echegaray pues había 12, 13, 14. Terminaban la carrera pues a lo mejor 7, 6. La Escuela de Caminos en aquella época estaba sometida a un régimen severísimo. Pudiera decir que casi a un régimen militar. Entrábamos a las 9 de la mañana y los minutos de retraso se contaban, y si pasaban de 15 constituían falta, y si no llegaban a 15 se iban sumando, de modo que al subir la suma a cierto límite constituía causa suficiente para perder el curso. Terminado la carrera lo mandaron a Almería, porque los ingenieros salían siendo del cuerpo, del Estado. Y en Almería tenía que cuidar una carretera que tenía 5 kilómetros de Almería a Gádor, y luego también una escollera que estaban iniciando en el puerto de Almería. Ahí está, 7 meses, recorre un poco Andalucía, escribe cartas a los amigos y conserva parte de este epistolario lamentando su ausencia en Madrid, sobre todo por no poder ir al teatro, que es lo que a él le preocupa, lo que a él le interesa y lo que le obsesiona. Tras la denominada Vicalvarada, pronunciamiento militar encabezado por O'Donnell que dio comienzo al bienio liberal, se efectuaron cambios en la administración y quedaron plazas vacantes en la Escuela de Caminos. Echegaray entró así como profesor en el centro y pronto publicó su primer libro, Cálculo de variaciones de carácter pedagógico. El catedrático José Manuel Sánchez Ron, autor del libro José Echegaray, el hombre polifacético, técnica, ciencia, política y teatro en España, recuerda esos primeros años en la escuela. Echegaray se casa, tiene una hija, luego un hijo, y el sueldo de profesor de la Escuela de Caminos pues es muy pequeño. Se le ocurre establecer una escuela de clases privadas para preparar estudiantes que quieren entrar en la muy exigente Escuela de Ingenieros de Caminos. Le va fenomenalmente y entonces pide excedencia para poder dedicarse a eso. Dice, en unos pocos años tendré no sé cuántos millones de reales, pero no le dan permiso. Y Echegaray pudo haber abandonado el cuerpo de ingeniero de caminos, pero no se atreve a eso. Entonces el director de su escuela, como una especie de compensación, le da unas comisiones atractivas en 1860, primero para asistir a las observaciones de un eclipse total de sol que tuvo lugar, si no recuerdo mal, el 18 de julio de 1860, y que pasaba la franja por España, y él va al desierto de Las Palmas. Y al fin llegué al desierto de Las Palmas, en el que reinaba gran actividad. Don Antonio Aguilar y los demás astrónomos andaban preparándose para la observación, de modo que solo cambié algunas palabras con dicho señor, al cual no me ligaban por entonces estrechas relaciones, porque hasta 5 o 6 años después no ingresé en la Academia de Ciencias. Y luego tiene que ir a estudiar las máquinas tuneladoras que se estaban empleando en un monte, en Montcenis, que iba a unir Italia con Suiza. Él se va primero a París y luego a Londres, y luego va allí a Montcenis, se las apaña
puro espionaje industrial, porque no querían dejarle ver las máquinas. Entonces, en un momento en que están así sin darse cuenta, él pues las memoriza y luego las escribe. Tenía que ir a ver unas excavaciones que se estaban haciendo en los Alpes, porque en España se iba a iniciar mucho la construcción de los ferrocarriles, y entonces llevaba una carta de recomendación del general Menabrea. No le sirvió de nada, porque le dejaron ver un poco lo que estaban trabajando en el túnel, las excavadoras, y un descuido que el vigilante tenía. Se empapó en el cerebro bien todo lo que estaba viendo, y luego por la noche en el hotel, en unos papeles, trasladó unos esquemas que después figuraron como un documento más importante sobre esto. Y la verdad es que luego se demostró que se parecía mucho la excavadora y los martillos que habían empleado en esta excavación con lo que había dibujado José Echegaray. En 1862 recibe otra comisión, esta vez 3 meses en Londres para la Exposición Universal de aquel año. Las exposiciones universales entonces eran auténticos escaparates de lo último de la ciencia, la tecnología, la cultura, el arte, todo tipo de manufacturas, y él nos cuenta que se pasaba pues parte del día, 4 horas al menos, estudiando. En 1865, Echegaray entra en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Su discurso de toma de posesión versará sobre la historia de las matemáticas puras en España. El discurso que pronunció en 1866 en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales es maravilloso, pero muy controvertido, por supuesto. Echegaray, cuya obra matemática era muy reducida, prácticamente se limitaba a unos libritos para ayudar a los estudiantes de la Escuela de Caminos, de la que él era profesor. A pesar de ese escaso, para lo que hoy consideramos bagaje investigador, académico, Echegaray, que no desentonaba de los miembros de la Real Academia de Ciencias de entonces. Una parte muy importante de esos académicos eran como él, ingenieros de caminos. Es elegido miembro de la Academia de Ciencias, y el año siguiente, 1866, entra con un discurso que forma parte de lo que vino a llamarse la polémica de la ciencia en España, si el pasado científico de España era importante o no. Abro la Biblioteca Hispana de don Nicolás Antonio, y en el índice de los 2 últimos tomos, que comprenden del año 1500 al 1700, próximamente, tras muchas hojas llenas de títulos de libros teológicos y de místicas disertaciones sobre casos de conciencia, hallo al fin una página, una solo y página menguada, que a tener vida de vergüenza se enrojecería, como de vergüenza y de despecho se enrojece la frente del que, murmurando todavía los nombres de Fermat, de Descartes, de Newton, de Leibniz, busca allí algo grande que admirar, y solo halla libros de cuentas y geometrías de sastre. Podemos encontrar en ese discurso el estilo literario de Echegaray. Recuerdo muy bien algunas frases como: la ciencia matemática nada nos debe, no es nuestra. No hay en ella nombre alguno que labios castellanos puedan pronunciar sin esfuerzo. Estaba hablando, pues naturalmente, de los Pascal, Leibniz, Newton, y ahí relaciona esa pobreza en la historia de la ciencia española con la historia política. Así manifestaba que España no podría tener ciencia mientras no se conquistase en ella, y cito literalmente lo que dijo aquel día, la libertad filosófica, que es la libertad de pensamiento, concluyendo con amargura que la historia de la ciencia que estaba repasando no era ni podía ser la de una nación en la que no hubo más que látigo, hierro, sangre, braseros y humo. Aquí podemos decir que encontramos algunos aspectos del Echegaray político. Aquí hay matemáticos como don Julio Rey Pastor, que ya es del siglo XX, pero que reconoce que la matemática en España nació en 1865, precisamente en el discurso que soltó Echegaray.
Si decimos que Echegaray fue el mejor matemático español del siglo XIX, que yo creo que lo fue, no es porque aportase algo nuevo a la matemática de su tiempo, sino porque introdujo ideas matemáticas que estaban floreciendo en otros países. Su mayor logro en este sentido fue unos cursos que dio en la Escuela de Estudios Superiores del Ateneo de Madrid sobre la teoría de Galois. Fue luego muy importante no solo para la matemática, sino también para la física matemática. No fue un matemático ni un físico matemático creativo en absoluto, pero en eso no se distinguió de todos los que en España en aquella época del siglo XIX se ocupaban de esos campos. Paralelamente comienza a introducirse en los círculos interesados en la economía política con una destacada labor en muy diversos foros. Habla en el Ateneo, habla en la Bolsa, se entrena con oradores a los tiempos castellarinos, aplica su conocimiento de las matemáticas a las teorías económicas. Estaba entonces muy en moda el estudio de las teorías del librecambismo. Él se hace librecambista y él colabora y funda un periódico, El Economista, y activamente participa en el desarrollo de las modernas doctrinas financieras y económicas. El grupo librecambista no figuraba en ningún partido político imperante. Ni éramos progresistas, ni éramos demócratas. Simpatizábamos con unos y con otros, sobre todo con los demócratas. Formábamos, como vulgarmente se dice, rancho aparte. Su entrada, digamos, en el mundo de la política es a través de la economía política. La economía, como es bien sabido, es una disciplina en la que la matemática desempeña un papel importante. Es a través de esa combinación de su interés por lo social y su amor por las matemáticas que él hace esa entrada en el mundo de la política. Y ahí, efectivamente, su opción primera es el librecambismo. El librecambismo que se oponía ferozmente a lo que entonces estaba bastante implantado en España, que era el proteccionismo, que significaba aranceles, todo para, se creía, favorecer la industria nacional. Hay escritos suyos que son durísimos. Podríamos decir que hoy en algún sentido se acercan a un capitalismo brutal. Echegaray defendía que el Estado debería inmiscuirse lo menos posible en cualquier tipo de actividad, incluyendo, por supuesto, aquellas que hoy consideramos de servicio público. Echegaray va a tener un destacado protagonismo en la política nacional, como recuerda el historiador Alejandro Díez Torre, miembro de la sección de Ciencias Históricas del Ateneo de Madrid. No era un político al uso o tradicional, era más bien un profesor, un científico, pero sin embargo nunca desdeñó, ni mucho menos, las otras facetas, las de la presencia en los ámbitos públicos. Es un hombre polifacético, poliédrico, con distintas personalidades, pero su faceta política no fue sobrevenida o de improviso. Más bien fue una persona que se preparó para su intervención pública, primero en los círculos de la nueva corriente de los pensadores librecambistas, que tenía afanes de reforma del sistema social y del sistema político, y después también por sus intervenciones en el Ateneo de Madrid, una institución privada de debates, donde efectivamente fue prestigiándose a lo largo de bastantes años como orador, como hombre habituado a las discusiones públicas, a la retórica y a la dialéctica de convencer a otras personas, algo muy esencial en política. Entonces, en 1868 viene el destronamiento de Isabel II y Echegaray es nombrado director general de Obras Públicas. Él dice que este nombramiento le produce una gran alegría porque justamente por ser ingeniero de caminos se considera capacitado para ser director general de Obras Públicas.
Hay un discurso que luego le hizo tan popular que le llevó a ser ministro de Fomento. Hasta entonces era su entrada en la política siendo director general de Obras Públicas. Había tres cuestiones que se debatían en el Congreso Constituyente de entonces. Estoy hablando de 1868, 69. Una era la forma de gobierno, monarquía o república, los derechos individuales y finalmente la cuestión de la libertad religiosa. Y Echegaray pronuncia un discurso que es conocido como el de la trenza del quemadero. Se había hecho un descubrimiento, unas obras de alcantarillado, en un lugar donde estuvo el denominado Quemadero de la Cruz, teatro de autos de fe. Entonces se lo cuentan y el día siguiente Echegaray tiene que intervenir pues sobre la cuestión religiosa. Habla y defiende la libertad de fe en la España de entonces. El Quemadero de la Cruz es un gran corte del terreno. Es, pudiera decirse, un corte geológico. ¿Sabéis lo que es un corte geológico? La naturaleza abre su gran libro, extiende sus grandes páginas. Es decir, da un tajo al terreno. Y allí se ven, en ordenadas capas, arcillas, pizarras, areniscas y pedernales. Pues bien, el Quemadero de la Cruz es también un gran libro, una gran página, una sombría página que encierra provechosa, aunque triste enseñanza. Con sus capas alternantes, es el Quemadero de la Cruz un corte que yo no me atrevería a llamar geológico, pero que pudiera, en verdad, llamar teológico. No ha muchos días, y yo respondo del hecho, revolviendo unos chicos con un bastón, sacaron de esas capas de cenizas tres objetos que tienen grande elocuencia, que son tres grandes discursos en defensa de la libertad religiosa. Sacaron un pedazo de hierro oxidado, una costilla humana calcinada casi toda ella, y una trenza de pelo quemada por una de sus extremidades. La prensa destaca la nueva figura política. Un diputado como de 40 años, de espalda tan cargada que parece tener joroba. Flaco, pálido, demacrado, de irregular y calva cabeza cuya forma no acertaría a describir, de ojos pequeños y azules que arrojan, rompiendo el cristal de su dorada armadura, rayos de vivísima luz. Suelto, ágil, desembarazado en sus movimientos, empieza a defender en medio del silencio y la indiferencia de la Cámara el artículo 21 del proyecto constitucional, la libertad de cultos. Pocos saben quién es, cómo se llama, cuánto vale. Del año 69 al año 72 y después del reinado de Don Amadeo, donde él colabora, es 2 veces ministro de Fomento, donde realiza una gran labor que ha quedado en la historia de la política constructiva española. Abdica Amadeo, viene la República del 64, viene la disolución de la Asamblea Demócrata, y entonces Echegaray estaba en el Congreso y se ve en una posición muy crítica porque lo quieren matar. Lo quieren matar y lo salva Castelar. Echegaray se ve obligado por motivos de seguridad a abandonar España y marcha a París, donde permanece 6 meses. Al regresar se hace cargo del Ministerio de Hacienda y toma algunas de sus decisiones políticas más conocidas. Su iniciativa de transformar el Banco de España en un banco emisor y de control de los depósitos bancarios, es decir, convertir al Banco de España en un banco de bancos, pues es prácticamente una iniciativa que tiene que tomarla casi a la desesperada, en un momento especialmente grave para la situación de la Primera República, casi ya en una etapa terminal, casi la dirección premonárquica del general Francisco Serrano. Fue llamado al Ministerio de Hacienda por el general Serrano para que resolviese una situación enormemente apurada de la hacienda pública y de la solvencia del Estado. España tenía 2 conflictos armados simultáneos, uno el del carlismo, la tercera guerra carlista ya, en el norte, y la primera guerra de independencia cubana, que habían vaciado prácticamente las arcas del Estado. Todos estos aspectos que hoy nos resultan familiares, el extraordinario crecimiento de la deuda pública, la insolvencia del Estado, la situación prácticamente de pre-bancarrota, en estos momentos diríamos de pre-rescate,
por otras entidades extranjeras, concurrieron en muy poco tiempo sobre un gobierno verdaderamente apurado y casi, digamos, determinado a mantener la entidad del Estado y la solvencia de la nación al precio que fuera. Y eso le exigieron a este hombre en un ministerio como el de Hacienda. Con la iniciativa de centralización en el Banco de España, que fue una especie de consorcio de bancos, de hasta 23 bancos provinciales fusionados en un solo banco, tuvo un efecto milagroso, en definitiva despejar la solvencia del Estado en muy pocos meses. Es curioso, las biografías nunca son monolíticas. Dentro de ese contexto del libercambista, Echegaray, por ejemplo, defendió muy vivamente algo que ahora nos sorprende, que es la facultad de emisión de dinero de múltiples bancos provinciales. Sin embargo, fue él, José Echegaray, como ministro de Hacienda en 1874, quien termina con esa pluralidad. Con un decreto adjudica al Banco de España el monopolio de la emisión de dinero, algo que es contrario a sus ideas librecambistas, pero entonces lo debemos entender como la situación de la hacienda pública en España era de un déficit galopante, guerras carlistas, inestabilidad, y lo que se trataba, y ahí tenía Echegaray la responsabilidad, era potenciar un banco central para que, entre otras cosas, pudiera realizar préstamos importantes al gobierno. En su homenaje, el Banco de España dedicó a Echegaray la emisión de 1971 del billete de 1.000 pesetas. Y al mismo tiempo fue un hombre que puso mucho orden en los distintos sistemas de controles del gasto. Hay una sala en el Banco de España dedicada al cuerpo de interventores del Estado que se llama todavía José Echegaray, y que la intervención del Estado fue organizada por el propio Echegaray como un aparato del funcionariado dentro del sistema público de finanzas que permitía intervenir y controlar los gastos de todas las esferas y todos los niveles del Estado. Realiza su gran labor como ministro de Hacienda, pero aquí viene ya su conexión con el teatro. Ha escrito en París, en los meses de exilio, su primera obra que va a estrenar, que se llama El libro talonario, en verso. La lleva al Teatro Apolo, pero no dice que es suya, dice es de un amigo mío que vive en París, que se llama Jorge Ayaseca. Entonces llega don Ramón de Campoamor y dice, bueno, yo he descubierto quién es Jorge Ayaseca, es un anagrama de don José Echegaray. Descompongan ustedes las letras de Jorge Ayaseca y encontrarán ustedes el nombre de José Echegaray. Pero esto llega a oídos del presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros le llama a su despacho y le dice, mire usted, don José, las calumnias no paran. Imagínese usted lo que me han dicho, que va a estrenar usted una obra en el Teatro Apolo, el ministro de Hacienda, lenguas viperinas. Le dice Echegaray, no, señor presidente, es cierto, voy a estrenar la obra. En 1968, el escritor y director José López Rubio recreó este episodio de la vida de Echegaray en un guión escrito para Televisión Española. Señor ministro, don Cristino Martos ha ordenado que se advierta a su excelencia si quiere verle. ¿Cuándo? Inmediatamente que llegara a su excelencia. Que pase enseguida. Don José. Aquí me tiene usted. Venga, siéntese aquí, no tendrá frío. Espero que no. Esto está echando bombas. Sí, no hablemos de echar bombas, por favor. Bueno, usted me dirá el motivo de esta llamada. ¿Es algo grave? Hombre, grave, según. Gracias a usted hemos empezado a solucionar la situación económica, que era lo más grave de todo. Usted es la figura y... No tanto. Sí, tanto. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y claro, con intención de desacreditarle, nuestros enemigos, la oposición, que no sabe qué inventar, ha hecho correr una noticia, mejor dicho, una calumnia disparatada, que es preciso desmentir cuanto antes. Bueno, pero ¿de qué se trata? ¿Dicen que me estoy llevando el dinero? Eso en este país no sería tan alarmante. Pues no comprendo. Pues imagínese usted que dicen que usted, el hombre intachable, el salvador de la hacienda española, el fundador del Banco de España... Al pie.
No, al final del párrafo, don Cristino. Pues dicen nada menos que va usted a estrenar una piececita en el Teatro de Apolo. Ah. Hay que salir al paso y demostrar que es una falsedad. Va a ser difícil. ¿Por qué? Porque no es una falsedad. ¿Cómo? ¿Usted, el ingeniero, el economista? Sí, precisamente. Estoy aburrido de que 2 y 2 sean siempre 4. Voy a ver si en verso los resultados son más imprevisibles. Pero, hombre, ¿cómo se le ha ocurrido eso del teatro? ¿Por la política? La política tiene, como siempre, la culpa de todo. El exilio me obligó al ocio y me colocó frente al problema de tener que ganarme la vida. Empleé mi tiempo de desterrado en pergeñar una comedia en un acto. Esa comedia que tanto le inquieta. ¿Comprenderá usted que...? Tranquilícese. He tomado todas las precauciones necesarias. Me presenté con la obra en el camerino de Matilde Díez, a quien conocía años antes. ¡Infamia! ¡Traición! ¡No es verdad! ¡Debo reír! ¡Ve usted la risa en mi boca! ¡Es Luis que me vuelvo loca! ¡Es que me siento morir! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Matilde magnífica! Gracias, señor ministro. Pero qué gracias, es absoluta justicia. Y por favor, no me llame señor ministro a cada paso. ¿Sí? ¿Cómo hemos de llamarle? Pues el autor, ¿no es lo corriente? Sí, señor. Bueno, pues eso, adelante. Continúen, por favor. ¿Ya oyen al autor? Pobre mujer. Voy pensando que hice mal en torturarla. Pero cómo no adorarla si es tan hermosa llorando. Ojos a los que el dolor da tan celestial rocío. Cómo lloraréis, Dios mío, cuando lloréis por amor. Esta primera obra es una comedia positivamente interesante, muy bien escrita, muy bien argumentada, muy superior a lo que se estrenaba en la época y tiene un éxito muy justificado. El verso no, el verso es débil, a veces que se acierta en el verso, pero frecuentemente es torpe en la forma métrica. Pero aparte de ese defecto formal, la obra gusta mucho y tiene un gran éxito. Entonces se dedica ya decidida y descaradamente al teatro y empieza a estrenar en trompa. Toda la historia de Echegaray se apoya fundamentalmente en 2 grandes actores, Calvo y Vico por un lado y luego María Guerrero por otro. Primero son obras de 2 personajes principales para los 2 actores, luego son obras de actriz para María Guerrero, sin descuidar naturalmente los otros entes escénicos que siempre tienen categoría dentro de las obras de Echegaray. Está claro que hoy nos puede parecer el teatro de Echegaray pues cursi, pero en su tiempo arrasaba. Cuando se estrena El Gran Galeoto, el público le acompañó a su casa con hachones encendidos, de manera que hay que entender la historia de la literatura insertándola en su tiempo, y Echegaray en su tiempo tuvo gran éxito. Echegaray estrenaría cerca de 70 obras de teatro. Entre las más importantes se encuentran El Gran Galeoto, Mariana, El Hijo de Don Juan y Locura o Santidad. En 1882 fue elegido para la Real Academia Española, donde ocupó el sillón E minúscula. Alfredo Marquerie, crítico teatral y escritor. Echegaray fue traducido al italiano, fue traducido al inglés, fue traducido al francés, fue traducido al sueco, incluso al finlandés. De hecho, Echegaray ganaba mucho cuando era traducido, porque perdía todas esas deficiencias formales. Él era en la prosa un poco enfático, como era la oratoria castellarina de la época, ¿verdad? Y en verso bastante ripioso. Pero como el contenido era bueno y era humano, y como él ha tratado todos los temas que puede conmover y arrebatar al público, pues ese teatro tenía el mérito de que gustaba lo mismo en España que en el extranjero. Y cuando, por virtud de las traducciones, perdía esos defectos formales, iba ganando en importancia de contenido. Hacía honor a aquel soneto que don José Echegaray escribió cuando le dijeron que explicara el proceso de su creación. Escojo una pasión, tomo una idea, un problema, un carácter y lo infundo, cual densa dinamita, en lo profundo de un personaje que mi mente crea. La trama al personaje le rodea de unos cuantos muñecos que en el mundo o se revuelcan en el cielo inmundo o se calientan a la luz febea. La mecha enciendo, el fuego se prepara, el cartucho revienta sin remedio y el astro principal es quien lo paga. Aunque a veces, también en este asedio,
que al arte pongo y que al instinto halaga, me coge la explosión, de medio a medio. Está, para escribir el teatro, la elección de la pasión, la idea, porque hay ideas en el teatro de Chegaray, el teatro de tesis, teatro que viene de la línea de Ibsen y de la línea de Strindberg, incluso llega a aprender el noruego, y el hijo de Don Juan, una de sus obras, confiesa que está inspirada en espectros de Ibsen. El teatro de Metterlin, el teatro simbolista, lo conoce, o sea, está a la última en el teatro. En 1904, Chegaray recibe el premio Nobel de Literatura, compartido con el poeta Frédéric Mistral. Cuando se lee la lista de los escritores que fueron propuestos en 1904, pues vemos que algunos nombres no están nada mal. Fueron, por ejemplo, hay otros, Anatole France, León Tolstoy, Henrik Ibsen, Selma Lagerlöf, Rudyard Kipling. Chegaray fue propuesto ese año utilizando un privilegio que hasta hoy conservan los miembros de la Real Academia Española por uno de los miembros de la corporación, Daniel Cortázar, que era ingeniero de minas, por cierto. Yo creo que en el caso de Chegaray influyó mucho el que se hubieran traducido y representado unos años antes 3 de sus obras: El Gran Galeoto, Locura, Santidad y Mariana. Y además que uno de estos traductores ya fuera una persona influyente. Af Wirsen, entonces secretario permanente de la Academia Sueca, expresaba en su discurso de presentación del galardonado las consideraciones tenidas en cuenta para la concesión del premio. Igual que sus antepasados, él sabe cómo presentar el conflicto. Es un completo maestro del arte de provocar lástima y temor en el público, el bien conocido fundamento de la tragedia. Lo mismo que en los maestros del drama español clásico, hay dentro de él una llamativa unión entre la más vivida imaginación y el más refinado sentido artístico. No es un premio regalado, es un premio meditado, un premio que además estuvo a punto de darse el año anterior. Entonces viene la famosa contestación de los intelectuales del 98, la generación del 98, es decir, se intenta hacer un homenaje a escala local a don José Chegaray, y entonces un grupo de intelectuales disidentes publica un manifiesto donde dice: parte de la prensa inicia un homenaje y se abrirá la representación de toda la intelectualidad española. Parte de la prensa inicia la idea de un homenaje a don José Echegaray y se abroga la representación de toda la intelectualidad española. Nosotros, con derecho a ser comprendidos en ella y sin discutir ahora la personalidad de don José Echegaray, hacemos constar que nuestras ideas estéticas son otras y nuestras admiraciones muy distintas. En este párrafo, los intelectuales del 98, se dice, sin discutir ahora la personalidad literaria. Es decir, como si aplazaran la discusión para después. Pero lo aplazan tanto, la discusión, que el primer firmante del manifiesto, que es Azorín, años después reconoce que estaba equivocado y que el teatro de Chegaray tiene una importancia española y universal extraordinaria. El propio don Miguel de Unamuno reconoce después, a cabo de los años, que era una tontería y es una bobada. Pero le hacen un favor, un servicio incalculable, porque precisamente esta protesta origina una contraprotesta acaudillada por don Miguel Moya. Entonces toda la prensa española se llena de firmas y de peticiones, y se le hace no un homenaje a escala local, sino a escala nacional, enorme, sensacional, que dura 2 días, con representación en toda España, que tiene un éxito extraordinario, y Su Majestad el Rey Alfonso XIII le entrega la medalla del Premio Nobel. Se produce un discurso muy interesante. ¿Homenaje a mí? ¿Porque amo el trabajo y tengo fe en el trabajo? ¿Qué es el trabajo de un hombre ante el trabajo del pueblo? Homenaje, sí, homenaje al trabajo del pueblo. Sin embargo, en ningún momento dejó Echegaray de interesarse por la ciencia, y a pesar de la celebridad alcanzada en sus restantes facetas, permaneció muy activo en este terreno. José Manuel Sánchez Ron, vicedirector de la Real Academia Española. La prueba de su visión de la ciencia se encuentra en sus cursos de física matemática, cuando
Echegaray recibe el premio Nobel en 1904. El gobierno, con el apoyo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, da a Echegaray algo que probablemente es lo que más deseaba. Es la cátedra de Física y Matemática de la Universidad Central de Madrid. Tenía entonces 72, 73 años. Era un hombre mayor, por consiguiente. Y sin embargo, Echegaray no acepta esa cátedra como algo a lo que se da una charla de vez en cuando, sino que en los siguientes 10 años desarrolla un curso que es su visión de la física de entonces, y ahí podemos ver que efectivamente Echegaray fue un hombre del siglo XIX, un hombre que veía la ciencia como la llamada física clásica, una física que estaba entonces ya encontrando serios problemas. Recordemos, en 1895 se descubren los rayos X, el año siguiente la radiactividad, en 1897 se identifica la primera partícula llamada elemental electrón. Todos estos fenómenos no tenían encaje en la física clásica. Echegaray se empieza a dar cuenta de que eso era así, aunque en alguna de las páginas de alguno de esos libros encontremos incluso los nombres de Max Planck, Albert Einstein. Alejandro Díez Torre, historiador. Es un científico que trabaja en los postulados teóricos, que no intenta desarrollar las aplicaciones prácticas de esos postulados inmediatamente, pero que está al mismo tiempo atento a todas las innovaciones que se están desarrollando en diversos campos científicos, sobre todo de la física y de la química, para los cuales estuvo enormemente capacitado. Y por lo tanto se convirtió en un divulgador, en un facilitador de los avances científicos en varias ramas. De esa actividad suya como articulista en los periódicos me interesa sobre todo destacar la que se refiere a la divulgación científica y tecnológica. Como él mismo reconoció, escribió miles de artículos en muy diversas publicaciones, incluyendo no solo españolas, sino hispanoamericanas. Fue una labor de culturización en España, una de las más importantes que se han llevado a cabo. Parece que muchos entienden en nuestro país, en España, entienden la cultura como saber hablar de novela, de poesía, de teatro, de pintura, pero parece que la ciencia y la tecnología no forman parte de la cultura. Bueno, pues ese sentimiento que aún hoy, aunque en mucha menor medida, afortunadamente, prevalece en nuestro país, Echegaray lo combatió con todos esos miles de artículos. Perseguimos en estas crónicas científicas un doble objeto. En primer lugar, dar a conocer a nuestros lectores toda invención de verdadera importancia que venga a aumentar la serie de admirables invenciones con que el genio moderno enriquece a la ciencia o a la industria. Y en segundo lugar, ir popularizando las grandes leyes de la naturaleza y hasta su propia nomenclatura. Porque esta popularización, multiplicada prodigiosamente por la prensa, por las conferencias públicas y a veces hasta por la literatura, es la que hace subir el nivel de los pueblos y la que, en cierto modo, prepara con acción incesante el cerebro de las generaciones venideras. La temática de sus escritos es prácticamente infinito. Fue un individuo con gran curiosidad. Echegaray, hay que recordarlo, había salido al extranjero, de manera que Echegaray era una persona muy informada y en sus artículos de divulgación científica y tecnológica nos muestran un mundo que estaba cambiando a gran velocidad, el mundo en el que la electricidad entra en las casas, el ferrocarril une lugares muy distantes, el mundo en el que primero es la telegrafía con hilos, terrestre, luego submarina. El mismo año que Echegaray entra en la Academia de Ciencias, empieza a funcionar el primer cable telegráfico submarino que une Europa con Norteamérica. De semanas para comunicarte a minutos, a pocos minutos. Mantuvo también hasta el final su interés en el campo de la ingeniería. Fernando Ibáñez, codirector de la Cátedra Echegaray en el Ateneo madrileño. Como ingeniero dio conferencias sobre la Torre Eiffel en el Ateneo, sobre Isaac Peral y los submarinos. Le dedicó
hasta 27 artículos. Se interesó por la aerostación, por los dirigibles, y ahí defendió a su amigo y compañero Leonardo Torres Quevedo. Y se puede citar a don José Eugenio Rivera, un ingeniero que hacía construcciones civiles de distinto tipo. En este caso estaba haciendo el tercer depósito de la traída de aguas a Madrid para el canal de Isabel II. Y un día de abril de 1905, la cubierta y todo lo que había bajo la cubierta se vinieron abajo. Hubo 30 muertos, 60 heridos, un desastre. En un juicio, como defensor, se presentaron como ingeniero Echegaray y como jurista Melquiades Álvarez, que luego sería presidente del Congreso. Claro, era una pareja importante. La parte contraria también buscó gente de altura, pero en el juicio, al final, le dieron la razón a Echegaray y a su compañero Álvarez, porque esgrimieron que la razón por la que ese depósito se había venido abajo fue la ola de calor que curiosamente había habido esa primavera en Madrid y en los alrededores, probablemente en España. Y esa causa no estaba comprendida ni en el pliego de condiciones, ni en el proyecto, ni en ningún sitio. Y el juez les dio la razón. Echegaray fallece el 14 de septiembre de 1916 en Madrid. Alfonso XIII dispuso en Real Decreto las honras fúnebres del entonces ya senador vitalicio. Queriendo dar un alto testimonio del profundo dolor que ha causado en mi real ánimo y producirá en la nación española el fallecimiento del patricio José de Echegaray y Eizaguirre, al que tan relevantes servicios deben la patria, la monarquía y las instituciones fundamentales del país, y para significar el alto aprecio y consideración en que he tenido su lealtad y sus méritos, de acuerdo con mi Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente. Se tributarán al cadáver de don José Echegaray y Eizaguirre honores fúnebres que la ordenanza señala para el capitán general del ejército que muere en plaza con mando en jefe, celebrándose además en Madrid solemnes exequias el día que se fije. En 1916 muere, hay un gran homenaje a su memoria, toda España se asocia al duelo, los mismos de la generación del 98 reconocen que habían cometido una gran injusticia con él, le rinden homenaje póstumo y cuenta un periodista que una de las personas que entra a rezar ante el cadáver es don Jacinto Benavente, y escribe un artículo, una crónica conmovedora que dice: el teatro que muere, el teatro que nace. Jacinto Benavente fue siempre un gran admirador de Echegaray. Yo he hablado muchas veces con él y siempre me ha dicho: yo, mira, no afirmó el manifiesto para nada, no estaba conforme. Decía que don José Echegaray era un gran autor, como lo decía don Benito Pérez Galdós. Tras su muerte se recopilaron en 3 volúmenes un buen número de sus recuerdos, aparecidos por entregas en la prensa y recientemente editados en versión íntegra. Los recuerdos nacieron de una petición en realidad de Lázaro Galdiano, que había creado y dirigía una revista, La España Moderna, y quiere que Echegaray contribuya a esa revista. Y le escribe, le hace una buena oferta económica, algo que para Echegaray nunca fue despreciable. Pronto empieza a publicar artículos de sus memorias, de sus recuerdos. Él ya ve mal, los dicta a un escribiente que luego los transcribe y Echegaray prácticamente no los revisa. Cuando se leen son como una charla, y muy desenfadados, los va publicando no solo en La España Moderna, también aparecen otros en la revista de Obras Públicas. Esos recuerdos son muy valiosos y es una pena que terminen en 1873. Básicamente lo último que describe es la intervención de Echegaray como ministro en la recepción, la llegada a España de Amadeo de Saboya. A lo largo de su extensa carrera obtuvo los más destacados galardones, entre otros el Toisón de Oro, y ocupó un número muy elevado de cargos en distintos ámbitos. Fue una faceta a la que nunca renunció, la faceta de gestor, de organizador cultural e institucional. Y además repartida en muy distintos papeles. Asumió todos estos papeles de una forma natural, como algo
que venía dado, pero también como algo que satisfacía sus aspiraciones de expansión personal y, digamos, de inquietud cultural. Lo tuvo siempre presente tanto en los ambientes científicos, de la Academia de Ciencias, de su cátedra en la Escuela de Caminos, de su participación en congresos, en asociaciones, la intervención en el Consejo Escolar del Estado, en la Junta para Ampliación de Estudios. Por ejemplo, entre esas acciones está el propio Ateneo de Madrid, donde fue presidente en el curso 1898-99. Incluso fue llamado a la esfera privada de las empresas, como por ejemplo Tabacalera, donde fue presidente, casi ya en su época terminal. Echegaray lo fue todo en España. Estoy seguro que no hubo en la historia de España una persona, aparte naturalmente de reyes, que recibiese tantos honores, tantos títulos, que desempeñase tantos cargos y muy diferentes como Echegaray. Sin embargo, lo que él valoraba más fue siempre su dimensión científica. En los recuerdos nos revela lo que a él le habría gustado ser. Las matemáticas fueron y son una de las grandes preocupaciones de mi vida. Y si yo hubiera sido rico, o lo fuera hoy, y no tuviera que ganarme el pan de cada día con el trabajo diario, probablemente me hubiera marchado a una casa de campo muy alegre y confortable y me hubiera dedicado exclusivamente al cultivo de las ciencias matemáticas. Ni más dramas, ni más adulterios, ni más suicidios, ni más duelos, ni más pasiones desencadenadas, ni, sobre todo, más críticos. Otras incógnitas y otras ecuaciones me hubieran preocupado. Y añadía algo que es muy interesante, porque tiene que ver con eso que llamamos a veces una de las grandes asignaturas pendientes de España, que es la ciencia, la investigación científica, lo que ahora llamamos como I+D. Pero el cultivo de las altas matemáticas no da lo suficiente para vivir. El drama más desdichado, el crimen teatral más modesto, proporciona mucho más dinero que el más alto problema de cálculo integral. Y la obligación es antes que la devoción, y la realidad se impone. Y hay que dejar las matemáticas para ir rellenando con ella los huecos de descanso que el trabajo productivo deja de tiempo en tiempo. Jamás, ni en las épocas más agitadas de mi vida, he abandonado la ciencia de mi predilección, pero nunca me he dedicado a ella como quisiera. Estas frases revelan que él podría, acaso, haber sido mucho más. Nos dejan la incógnita de qué habría sido Echegaray en otro mundo. Aunque por otra parte, yo a veces digo que a José Echegaray se le puede aplicar bien aquella sentencia de Terencio: nada del humano le fue ajeno. De manera que también encontró placer y lo buscó en sus actividades como político, ministro de Fomento, de Hacienda varias veces, como conferenciante, como ingeniero también y desde luego como dramaturgo. José Echegaray, el intelectual polifacético detrás del Nobel. Un programa de Ana Vega Toscano. Edición Amparo Hernández. Narradora Modesta Cruz. Con las voces de Luis Martín, Juan San Ildefonso, Alfredo Laín, Víctor Paredes y Juan Suárez. Realización y dirección Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.
hacían falta, y si no llegaban a 15, se iban sumando. De modo que al subir la suma a cierto límite, constituía causa suficiente para perder el curso. Terminado la carrera lo mandaron a Almería, porque los ingenieros salían siendo del cuerpo, del Estado. Y en Almería tenía que cuidar una carretera que tenía 5 kilómetros de Almería a Gador, y luego también una escollera que estaban iniciando en el puerto de Almería. Ahí está, 7 meses, recorre un poco Andalucía, escribe cartas a los amigos y conserva parte de este epistolario lamentando su ausencia en Madrid, sobre todo por no poder ir al teatro, que es lo que a él le preocupa, lo que a él le interesa y lo que le obsesiona. Tras la denominada Vicalvarada, pronunciamiento militar encabezado por O'Donnell que dio comienzo al bienio liberal, se efectuaron cambios en la administración y quedaron plazas vacantes en la Escuela de Caminos. Echegaray entró así como profesor en el centro y pronto publicó su primer libro, Cálculo de variaciones de carácter pedagógico. El catedrático José Manuel Sánchez Ron, autor del libro José Echegaray, el hombre polifacético, técnica, ciencia, política y teatro en España, recuerda esos primeros años en la escuela. Echegaray se casa, tiene una hija, luego un hijo, y el sueldo de profesor de la Escuela de Caminos pues es muy pequeño. Se le ocurre establecer una escuela de clases privadas para preparar estudiantes que quieren entrar en la muy exigente Escuela de Ingenieros de Caminos. Le va fenomenalmente y entonces pide excedencia para poder dedicarse a eso. Dice, en unos pocos años tendré no sé cuántos millones de reales, pero no le dan permiso. Y Echegaray pudo haber abandonado el cuerpo de ingeniero de caminos, pero no se atreve a eso. Entonces el director de su escuela, como una especie de compensación, le da unas comisiones atractivas en 1860, primero para asistir a las observaciones de un eclipse total de sol que tuvo lugar, si no recuerdo mal, el 18 de julio de 1860, y que pasaba la franja por España, y él va al desierto de Las Palmas. Y al fin llegué al desierto de Las Palmas, en el que reinaba gran actividad. Don Antonio Aguilar y los demás astrónomos andaban preparándose para la observación, de modo que solo cambié algunas palabras con dicho señor, al cual no me ligaban por entonces estrechas relaciones, porque hasta 5 o 6 años después no ingresé en la Academia de Ciencias. Y luego tiene que ir a estudiar las máquinas tuneladoras que se estaban empleando en un monte, en Montcenis, que iba a unir Italia con Suiza. Él se va primero a París y luego a Londres, y luego va allí a Montcenis, se las apaña puro espionaje industrial porque no querían dejarle ver las máquinas. Entonces, en un momento en que están así sin darse cuenta, él pues las memoriza y luego las escribe. Tenía que ir a ver unas excavaciones que estaban haciendo en los Alpes, porque en España se iba a iniciar mucho la construcción de los ferrocarriles, y entonces llevaba una carta de recomendación del general Menabrea. No le sirvió de nada porque le dejaron ver un poco lo que estaban trabajando en el túnel, las excavadoras, y un descuido que el vigilante tenía. Se empapó en el cerebro bien todo lo que estaba viendo, y luego por la noche en el hotel, en unos papeles, trasladó unos esquemas que después figuraron como un documento más importante sobre esto. Y la verdad es que luego se demostró que se parecía mucho la excavadora y los martillos que habían empleado en esta excavación con lo que había dibujado José Echegaray. En 1862 recibe otra comisión, esta vez 3 meses en Londres para la Exposición Universal de aquel año. Las exposiciones universales entonces eran auténticos escaparates de lo último de la ciencia, la tecnología. La Academia Sueca distingue con el premio Alfred Nobel de Literatura a don José Echegaray, en reconocimiento a las numerosas y brillantes creaciones que de una manera individual y original han revivido las grandes tradiciones del drama español. Estocolmo, a 10 de diciembre de 1904.
José Echegaray, el intelectual polifacético detrás del Nobel. En el año 1904, la Academia Sueca concedía el Premio Nobel de Literatura a José Echegaray en reconocimiento a una de las muchas facetas de esta figura singular del siglo XIX que brilló en múltiples actividades. Fue ingeniero de caminos, matemático y físico-matemático, economista y político de destacada actividad, gran divulgador científico, organizador y gestor en las más importantes instituciones públicas y privadas, además de dramaturgo. Ese hombre que, si es recordado por algunos ahora, que yo creo que lo recuerdan pocos, salvo que pasen por la calle de José Echegaray en Madrid, o vean en la calle de Huertas, también de Madrid, en el suelo una frase de Echegaray, lo recuerdan por su obra como dramaturgo. Fue, sin embargo, el mejor matemático de la España del siglo XIX y un político entre cuyas obras se encuentra nada más y nada menos que la creación en su sentido moderno del Banco de España. Max Nordau, intelectual austríaco, hablaba de Echegaray como una especie de nuevo Goethe, como un hombre del Renacimiento, como un polifacético intelectual capaz de dominar los campos científicos, de situarse en la preeminencia en los campos creativos y al mismo tiempo de desarrollar facetas públicas, de economista, de político, que le dieron un relieve inusitado. José Echegaray Eizaguirre nació en Madrid en el año 1832, hijo del médico y profesor aragonés José Echegaray Lacosta y de la navarra Manuela Eizaguirre Chale. El escritor, ensayista y crítico teatral Alfredo Marquerie recordaba su biografía y obra en una conferencia pronunciada en la Asociación de Escritores y Artistas en enero de 1973. Su padre era médico y profesor de botánica, fue el octavo hijo del matrimonio, fue bautizado en la iglesia de San Sebastián, que tiene un gran abolengo en esta tradición farandulera española, porque allí recibieron las aguas bautismales grandes genios y grandes ingenios de las letras y del teatro. Y a los 3 años, eso se ha contado mucho, tuvo una especie de premonición o de visión clarividente, prorrumpió en grandes gritos y dijo que veía algo así como un escenario, le escribió como un cuadro hueco, y dentro del cuadro hueco una dama pálida vestida de luto que decía cosas muy bonitas. Es decir, era algo así como si a los 3 años ya Echegaray hubiera tenido una especie de premonición de Melpomene o de Talía. ¿Quién sabe si de aquella primera impresión han podido nacer mis aficiones al teatro? Pero la impresión debió de ser enérgica, porque muchos años han pasado y aún hoy mismo veo con asombrosa claridad la barandilla, el escenario y la mujer alta y esbelta y vestida de negro que cruza por el fondo. El padre, profesor, fue trasladado a Murcia y allí, en la infancia de Echegaray, estudió el bachillerato, demostró siempre una gran aplicación y una gran inteligencia. Tanto los estudios de ciencias como los estudios de letras fue lo que se suele llamar un niño precoz. Mis aficiones eran bien sencillas y se manifestaban de este modo. Un interés extraordinario por el teatro y, en el teatro, por los dramas. Además del teatro, se desbordaban mis aficiones por el campo inagotable de la novela. Pero a la par que se desarrollaban mis afanes y apetitos por el género novelesco y el género dramático, se desarrollaban poderosísimos, con intensidad creciente y tan invencibles que todavía no han sido vencidos, por el estudio de las ciencias matemáticas, mejor dicho, por las matemáticas puras. Tanto más gozaba yo estudiando un teorema de la geometría de Vincent o resolviendo un problema de geometría descriptiva de Leroy, que por mí mismo y sin profesor estudiaba, que leyendo las primeras entregas del Conde de Montecristo o que viendo representar El Trovador. Leía todas horas y toda clase de obras científicas, literarias y muchas novelas también. Pero que cuando leía las novelas, él en mente las iba traduciendo al lenguaje del teatro, como si dijéramos escenificándolas en mente. Es decir, él veía la literatura bajo la especie teatral. Por eso la intuición del teatro está en él desde su primera infancia.
Pero como sus dotes científicas eran también extraordinarias, pues cuando llegó el momento de elegir carrera, no vaciló. Le dijo a su padre que quería ser ingeniero de caminos. El padre, que disfrutaba de una posición muy modesta, modesto profesor, dijo, bueno, haremos lo que podamos. Y lo mandó a Madrid. En 1848, el joven José Echegaray se traslada a Madrid para estudiar en la Escuela de Ingenieros de Caminos, institución que ofrecía una importante enseñanza matemática en su programa de estudios. Fernando Ibáñez, ingeniero de caminos y codirector de la Cátedra Echegaray del Ateneo de Madrid. La ingeniería de caminos, la escuela era la más importante, porque se trataba de dar un conocimiento matemático elevado a la gente que iba allí, en comparación mucho con lo que ocurría en Francia. Y la verdad es que las promociones eran muy pequeñas. En los tiempos de Echegaray pues había 12, 13, 14. Terminaban la carrera pues a lo mejor 7, 6. La Escuela de Caminos en aquella época estaba sometida a un régimen severísimo. Pudiera decir que casi a un régimen militar. Entrábamos a las 9 de la mañana y los minutos de retraso se contaban, y si pasaban de 15 constituían